Hola de nuevo. Voy a haceros este problema, que es otro tipo de problema tipo. Siempre estoy haciendo los que son un poco más complejos para que los tengáis como referencia. En este caso tenemos una pelota que lanzáis desde un acantilado, puede ser un saltador de un trampolín, cualquier problema muy parecido a este tipo de trayectoria. Veis que aquí tendríamos que sale con una velocidad inicial de 10 metros por segundo y con un ángulo de inclinación de 60 grados. Recorre una distancia hasta que llega al suelo de 100 metros y tenemos que nos piden en este problema la altura y nos dicen que usemos el dato de la gravedad como 9,8. En este caso en concreto el problema es más simple, después haré un problema un poco más complejo. Cuando nos piden por ejemplo el tiempo de subida, de bajada, otras cosas. Bueno, este problema es muy simple. Entonces aquí el problema sería intentar daros cuenta de las referencias que tomamos y de que esto es de alguna forma la velocidad es un vector y los espacios, y por tanto que tener en cuenta esto, porque hay un tiempo de subida y un tiempo de bajada. Bueno, entonces, como siempre empezamos calculando la v sub 0, las componentes de la velocidad. Tendríamos que la velocidad tendría dos componentes, como siempre, una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Ya hemos identificado el tipo de problema. Entonces, esto será v sub 0 coseno de alfa, como siempre. ¿Y por qué? Porque este es el coseno y este es el seno. No voy a hacer creo que el dibujo que siempre os hago. Entonces, aquí sería 10 por el de 60. El coseno de 60 es 0,5, un medio, por tanto esto va a ser 5 metros por segundo. Esto va a ser ahora v sub 0 seno de alfa, por tanto va a ser 100 por el seno de 60. ¿Cuánto vale el seno de 60? 0,86, que multiplicado por 10 tendremos que es 8,6 metros por segundo. Vale, ya tenemos la salida. Ahora vamos a calcular el movimiento en el eje X. El movimiento en el eje X, como siempre, rectilíneo y uniforme. Entonces, en el eje X tenemos que esto es X sub 0 más V sub 0 XT. Como hemos tomado la referencia aquí, que es lo importante, cuidado con esto, no la hemos tomado en el suelo, porque este tipo de problemas son mucho más sencillos haciéndolo aquí arriba. Tendremos que esto de aquí es 0 y tendríamos que X es V sub 0X, que hemos dicho que es 5 por T. Bueno, ahora vámonos al eje Y. Aquí viene el pequeño problema, porque no estoy acostumbrado a esto. En el eje X y el movimiento es acelerado, pero la gravedad va a ser negativa. Muy fácil, ¿por qué? Porque el proyectil empieza a subir y la gravedad actúa hacia abajo, como siempre. Aquí pondríamos igual a I sub 0 más V sub 0 y T más un medio de G por T al cuadrado. Si sustituimos los valores, esto va a ser 0 y aquí vamos a tener que I igual V sub 0i 8,6 por T. Ahora ya tendríamos un signo menos porque la gravedad hemos dicho que es negativa y vale 9,8. Tendríamos 9,8 entre 2, que sería 4,9 por T al cuadrado. Otras veces hemos tomado, bueno, voy a poner aquí, hemos tomado 10 y la ecuación parece que es más sencilla. Bueno, ponemos aquí las ecuaciones de posición para que lo vayáis entendiendo mejor. Entonces, I igual a 8,6 T menos 4,9 T al cuadrado. Bueno, igual que antes, tenemos una serie de condiciones. Veis que me han dicho que X es 100 metros. Entonces, X va a ser 100 metros.
para 5t al cuadrado. Con esta ecuación yo simplemente puedo calcular el tiempo, que sería la raíz cuadrada 100 entre 5, sería, bueno, me he equivocado aquí, que esto no era al cuadrado, perdonad, ya estaba yo aquí viendo que aquí tenía algo raro, fallo del directo, y sería 100 entre 5, que son 20 segundos. Entonces, el proyectil, desde que sale aquí, independientemente que suba o que baje, ha recorrido 100 metros. Esto es lo que tiene la física y las matemáticas. Es decir, en el eje X ha recorrido 100 metros con este ángulo y con esta velocidad. Y el tiempo que tarda en llegar al suelo son 20 segundos. ¿Qué tenemos ahora mismo? Pues que tendríamos que calcular la altura máxima cuando esto ha recorrido 100 metros. Y ahora viene el tema. Entonces, y como he tomado el 0, 0 aquí, todo lo que está por debajo de este eje tiene que ser como negativo. Cuando hacíamos los problemas de este tipo, que hacíamos así, aquí no hay ningún problema, porque todo está al mismo nivel. Aquí no, aquí tengo este nivel y el nivel por debajo. Por tanto, ahora este I va a ser negativo, porque está por debajo. Entonces lo voy a llamar menos H, porque I es lo que he llamado en el eje H. Entonces esto será menos H. Esto va a ser igual a menos 8,6 T menos 4,9 T al cuadrado. Ahora sustituyo el T por 20 segundos menos 4,9 T por 20 segundos. Vale. Entonces simplemente tengo que resolver esto y ya tenemos el problema hecho. Entonces H, si yo multiplico el 8,6 por el 20 y lo resto a 4,9 por 20 al cuadrado, me va a salir menos 1787 metros. ¿Veis? Me sale negativo, negativo, porque está preparado, he hecho bien el problema y por tanto me sale bien. Si a vosotros en algún lado saliera negativo, podríamos tener problemas según la referencia que hayáis tomado, aunque a lo mejor el resultado podría salir bien indirectamente. Por tanto, H, que es el resultado, sería 1787 metros. Esto es la altura a la que está el acantilado. Parece el problema muchas veces de este tipo de problemas es creeros los resultados matemáticos y que a lo mejor la intuición me dice que es que como está subiendo, simplemente si tú tomas la referencia bien y haces los cálculos bien, las matemáticas en este caso no fallan. Por tanto, la altura a la que estoy son 1787 metros. Espero que os hayáis enterado y os sirva como referencia para otro tipo de problemas. Después haremos otro problema donde nos piden otro tipo de cosas un poco más complejas.